Dios te bendiga, mi querido y apreciado amigo y mi querido hermano. Una vez más con una nueva entrega para ti. Te habla el pastor José Sánchez de la Iglesia Evangélica Caminando con Cristo que está en Providence, Rhode Island. Hoy te traigo una entrega especial. Somos cristianos porque nos dicen que somos cristianos, no porque escudriñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente es maravillosa cuando tú la escudriñas. Yo quiero hablarte hoy sobre el pacto de Aarón. Yo quiero hablarte de un tema importante. ¿Por qué los pastores cogen diezmo? Los pastores no están autorizados a coger diezmos. Hoy vamos a escudriñar el capítulo 18 de Números para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo allí. Primero tenemos el libro de Números capítulo 18 versículo 7, donde Jehová le dice a Aarón: tú y tus hijos tendrán el sacerdocio en el altar y en el velo que está dentro. Recuerda que el altar, el tabernáculo de Jehová, estaba dividido en dos sesiones. Había una sesión que estaba dentro de otra sesión. En la sesión de adentro, realmente trabajaban los sacerdotes. En la sesión de afuera, acampaban los levitas. Pero los sacerdotes acampaban adentro del tabernáculo. Realmente es bien importante porque aunque Aarón era un levita, pero a partir de Aarón comienza una nueva etapa, comienza un sacerdocio. Ya él no era levita, sino sacerdote, él y sus hijos y su descendencia. Sin embargo, los descendientes de los levitas acampaban alrededor del tabernáculo, como lo dice la Biblia, que vamos a estar hablando sobre eso. Realmente a Aarón y sus hijos y su descendencia le fue dado el sacerdocio. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 9, el pacto de Jehová con Aarón dice: tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, o sea, para siempre, Aarón y sus hijos. Realmente había una diferencia entre sacerdote y levitas. Por eso es muy importante que tú sepas como cristiano cuál es esta diferencia. Por eso es que hay que escudriñar la palabra de Dios. Aarón y sus hijos empiezan una línea sacerdotal. Por eso hay una diferencia entre sacerdotes y levitas. Eso es muy importante que tú lo reconozcas, porque los pastores están cogiendo diezmo, pero el diezmo no era para ellos. Para ellos era otro sustento que vamos a estar investigando en estos 15 minutos. Es otro sustento que le correspondía al sacerdote, como un sustento que le correspondía también al levita. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 5, Jehová le dice a Aarón: tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar. El santuario era unos velos que protegían el arca del pacto. Solamente Aarón, sus hijos y después de sus hijos, su descendencia, las únicas personas autorizadas para trabajar en ese departamento de los velos. Y también en el altar, que era donde se hacían los sacrificios. Ellos trabajaban en esas dos partes, en el santuario y en el altar. Eso nomás podían hacerlo los sacerdotes, no los levitas. Los levitas tenían otras actividades que vamos a descubrir ahora. Por eso es muy importante, hermano querido, tú como cristiano, escudriñar la palabra de Dios. Tú no puedes aceptar lo que yo digo. Por eso te estoy dando versículos de la Biblia para que tú mismo lo investigues. Es muy importante que tú investigues la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñen la palabra de Dios. Todo cristiano que no escudriña la palabra de Dios va para el infierno. El cristiano que no escudriña la palabra de Dios va derechito al infierno, porque no tendrá los conocimientos necesarios. Una persona que paga diezmo es una persona que no escudriña la Biblia. La lee, pero no la escudriña. Por lo tanto, no saben que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que practican las obras de la ley están bajo maldición. No saben que Pablo lo dijo porque no escudriñan la Biblia. Al cumplir solamente
la ley del diezmo y no cumplir las otras 602 leyes que hay, entonces el hermano de Jesús, que se llamó Santiago, dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10, si tú cumples con toda la ley y falla en una, te hace culpable de toda. De igual manera, si tú cumples una ley y no cumples las otras, te hace culpable de todas. Y el diezmo es parte de la ley de Moisés. Por eso es que no se puede practicar, porque tú no la vas a practicar todas. Por eso es que están bajo maldición todos los que practican las obras de la ley. O sea, el que paga diezmo está bajo maldición. Y si muere pagando diezmo, va para el infierno derechito. Porque está bajo la maldición de Jehová, porque no cumple las otras leyes. Solamente cumple una. Por eso es muy importante como cristiano que tú escudriñes la palabra de Dios. La diferencia entre sacerdotes y levitas está en el libro de Números, capítulo 1, versículo 53. Apunta todos esos versículos que te estoy dando. Números, capítulo 1, versículo 53. Oye lo que dice. Los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Y los levitas cuidarán el tabernáculo. Los levitas solamente acampaban alrededor del tabernáculo, mientras que el sacerdote acampaba dentro del otro tabernáculo, porque eran dos carpas que había. Y los levitas y su familia acampaban fuera. El sustento del pastor que Dios destinó es el siguiente. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 9. Déjame decirte algo. ¿Por qué tú no coges en tu casa el libro de Números, capítulo 18, y lo escudriñas? Pero antes de tú escudriñarlo, pídele a Dios que te aclare la mente, que te dé la sabiduría para tú entender ese versículo, ese capítulo. Porque si no lo haces, no lo podrá entender y seguirá pagando diezmo. Pero pídele a Dios que te dé la sabiduría para entender a Números, capítulo 18. El sustento del pastor es el siguiente. Números 18, 9 dice: esto será tuyo. Todas las ofrendas y presentes del pueblo las he dado para ti y para tus hijos. El pastor se sustenta con las ofrendas. Eso fue lo que Jehová destinó. Las ofrendas. No el diezmo, las ofrendas. Eso es muy importante que tú sepas todo este conocimiento, hermano querido, para que tú tengas una relación basada en el Nuevo Testamento con el Espíritu Santo, no basada en el Viejo Testamento con Moisés. Tienes que tener mucho cuidado. El sustento de los levitas, ¿cuál era? Mira, el sustento de los pastores eran las ofrendas, pero de los levitas, ¿cuál era? Oye, Números 18, 21, dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel, porque ellos cuidan. Tú ves que no trabajaban en el templo. Dice, ellos cuidan el tabernáculo de reunión. Ellos solamente, el trabajo de los levitas era cuidar. Si tú lees a Números capítulo 1, versículos 50 y 51, te vas a dar cuenta cuál era el trabajo del levita. Cuando el templo, el tabernáculo iba a ser removido, ellos lo removían, ellos trabajaban, limpiaban los cubiertos, limpiaban todo eso, y cuando el tabernáculo se detenía, ellos lo armaban y lo desarmaban. Ese era el trabajo, no era trabajar dentro como los sacerdotes. Por eso hay una diferencia entre levitas y sacerdotes. Por eso que los pastores que cobran diezmo, todos van para el infierno. El pastor que cobra diezmo va para el infierno. Y me gustaría que si tú estás viendo este mensaje, escríbeme escríbeme lo que tú piensas. Escríbemelo y mándame a decir tu opinión. Pero antes de decírmela, escudriña Números capítulo 18, por favor. Después que tú lo leas, entonces tú me llamas y me pones tu comentario. El sustento de los levitas está en el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, y dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel,
porque ellos cuidan el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote con sus ofrendas? Eran para él y para sus hijos y para sus hijas. ¿Qué hacía el levita con los diezmos? En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 29 dice: y vendrá el levita, no el sacerdote, el levita, que no tiene parte ni suerte contigo. Vendrá el extranjero, el niño, el huérfano, la viuda. ¿Y qué hacían ellos con los diezmos? Que alimentaban al pueblo hasta que se saciaban. Ese era el trabajo del levita, alimentar al pueblo con los diezmos que los israelitas le daban a los levitas, no a los sacerdotes. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Cómo sabemos que el diezmo no era para el pastor? Esto es muy importante. ¿Cómo sabemos que el diezmo no era para el pastor? En el libro de Números, capítulo 18, versículo 26, está la clave. Por eso es que es muy importante que tú escudriñes la Biblia. Si tú quieres entrar al cielo, tú tienes que dejar de estar bajo la maldición de la ley. Si tú quieres ir al cielo, si tú quieres cuando tú mueras que Cristo te resucite, tú tienes que hacer las cosas como dice la Biblia. Recuerda que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de leyes. Tú no puedes vivir como cristiano bajo las leyes de los levitas. Tampoco los levitas pueden vivir como levitas bajo las leyes de los cristianos. Por eso es que hay nuevas leyes. El tú no guardar las 603 leyes de Moisés acarrea la maldición de Jehová. El solamente tú guardar una te acarrea la maldición de Jehová. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado como cristiano. ¿Qué tú estás guardando? Toda la persona que paga diezmo va para el infierno. ¿Cómo sabemos que el diezmo no era para el pastor? En el libro de Números, capítulo 18, versículo 26, dice que los levitas le daban al sacerdote el diezmo de diezmo. Oye bien, no dice que los levitas le daban a los levitas. No. Los levitas, cuando recibían su diezmo, le daban al sacerdote, por orden de Jehová, el diezmo de diezmos. Quiere decir que cuando ellos recibían 100 vacas, le daban 10 vacas al sacerdote. Entonces, el sacerdote tenía el diezmo de diezmo más las ofrendas que Jehová destinó para ellos. Ese era el sustento del pastor, el diezmo de diezmo. O sea que si tú trabajas en tu iglesia y dan diezmo, entonces los que trabajan, que ese diezmo es para ellos, le dan al pastor el 10% de ese diezmo que ellos recolectaron. Pero los que cogen el diezmo tienen que hacer lo que dice en Deuteronomio, que tienen que hacer una fiesta para alimentar a las viudas, a los huérfanos y al niño. Y si cobran diezmo toda la semana tienen que hacer esa fiesta. Por eso es que el diezmo es ilegal, porque era anual. Y anualmente era que se hacía esta fiesta. Por eso es que no se puede cobrar en la iglesia cristiana, y menos semanal. Porque Dios no lo estableció semanal, lo estableció anual. Y lo estableció obligatoriamente. Así que todos esos pastores que cobran diezmo, que le dicen a su congregación para confundirlo, que lo traigan voluntariamente, son hijos de Satanás, y toditos ellos van para el infierno. Y los que siguen a esos pastores también van para el infierno. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 28, Jehová sigue diciendo que todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel darán la ofrenda al sacerdote Aarón. ¿Te das cuenta? Cuando los levitas recibían el diezmo, le daban la ofrenda, o sea, el diezmo de diezmo, al sacerdote Aarón. El sacerdote Aarón no recibía diezmo, recibía el diezmo de diezmo porque su sustento eran las ofrendas que Jehová destinaba. Es muy importante, mi querido hermano, que tú sepas todo esto. No dice que al levita Aarón, los levitas le daban los diezmos, era el sacerdote, porque con Aarón comenzó un nuevo sacerdote. Ya no eran levitas, ya eran sacerdotes. Los diezmos para los que cuidaban el tabernáculo, mi querido hermano, para ellos eran los diezmos. Las ofrendas para los que trabajaban en el altar. Hermano querido, escudriña la Biblia. Escudriña, que esto es maravilloso. Mándame a decir tu comentario, pero lee primero, como te dije, el libro de Números, capítulo 18. Yo me despido hasta la próxima entrega, que te traeré otro mensaje para que tú vivas una vida como un cristiano fuerte y poderoso. Que Dios te bendiga. Se despide el pastor José Sánchez. Amén.